Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy hablaremos sobre muchos temas que tienen que ver con el uso correcto, legal, ético incluso, de la inteligencia artificial. Vamos a hablar mucho de derechos de autor, vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en el mundo y si se está permitiendo el uso de la AI, un tema que se está volviendo cada vez más interesante. Vamos a hablar, por ejemplo, de A la Pasarela. Hablaremos de una campaña ahí de H&M muy interesante y sobre todo el tema de modelos y digital twins. Vamos a hablar de Me parezco a Totoro, o sea, de algo que seguramente ustedes han hecho ya también, que es convertirse en modelos japoneses o de caricaturas japonesas o de claymation o de su estilo favorito de animación para usar las redes sociales y el impacto muy importante que esto está teniendo a nivel ecológico. Vamos a hablar de I Will Survive, sí, y de algunas otras letras de canciones que si se permiten o no se permiten. Y vamos a hablar también de reciclaje. Vamos a hablar de cómo sí se puede reciclar de forma radical, porque vamos a hablar de una persona que utilizó 10,000, miles de baterías de laptops recicladas y paneles solares, y les vamos a decir para qué. De todo eso y mucho más hablaremos hoy en Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos. Una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues está sabroso el menú, así que sin más preámbulo, yo me dedico a presentarme. Yo soy Ricardo Massa y hago este podcast que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología, en el que me permito acceder a la información que guarda en su cerebro y en numerosos discos duros físicos y en la nube. Mi querido amigo Bernardo González, gran experto en tecnología. ¿Cómo estás, mi querido Berni? Bien, muy contentos. Muy contento de estar contigo y con nuestros amigos haciendo este podcast, compartiendo información. Un poco, pues no sé si la palabra correcta sea triste con esta noticia de los aranceles que finalmente llegaron. Ok, sí. Y que han causado un problema, pues al menos en las bolsas de Estados Unidos y de otras latitudes. Y pues y en las bolsas de nuestros pantalones también, porque las bolsas de nuestros bolsillos. Sí. Pues digo, yo no me lo esperaba. Digo, no sigo muy de cerca ese tipo de noticias, pero me daba la impresión que estaba como más concentrado en algunos países, México, Canadá, por supuesto, China, la Unión Europea como un bloque económico, pero se aventaron una retalía ahí de no sé cuántos países y les metieron unos aranceles durísimos. Por ejemplo, Vietnam. Sí. Le pega con mucha maquila de todas las prendas de ropa, calzado a muchas marcas muy importantes. Pero bueno, es lo que hay, es el nuevo mundo. Por ahí TikTok está ahora a la venta apresurado. Hay unos postores, Amazon, el fundador de OnlyFans, Larry Ellison con Oracle, el fondo de inversiones de BlackRock con Andreessen Horowitz. A ver quién lo compra en los próximos días. No estoy seguro si el deadline estamos grabando hoy, que es viernes 4 de abril. Uh-huh. Y creo que en unos días es este famoso deadline. Por ahí la empresa Amazon con el proyecto de Kuiper, se escribe Kuiper, que seguramente lo han escuchado. Sí. Finalmente el 9 de abril va a lanzar su primer batch de 27 satélites con estos cohetes de United Launch Alliance, el famoso cohete Atlas 5. Sí. Donde van estos primeros satélites, pues para competir un poco o equilibrar un poco el mercado que tiene pues prácticamente nada más Starlink. Le pregunté a ChatGPT y aproximadamente hay unos 8,000 satélites de Starlink, que número unos 7,129 están actualmente en órbita y unos 6,500 son los que están dando servicio. Ya tiene cerca de 4 millones de suscriptores en más de 100 países. Entonces, pues vaya ventaja que le sacó Starlink, pero pues nunca es bueno que solamente haya una sola empresa en ningún ámbito del mercado, porque eso genera muchos problemas. Y en fin, digo, muchas de estas dudas las estoy comentando porque las postearon nuestros amigos allí en el grupo de Telegram de Tecnófagos.
Y la última que también me llama mucho la atención, perdón que esté tomando estos minutos, pero pues son noticias bien relevantes. Que, no, por favor, este es tu podcast, por favor. Haz con el... no, ya, prometo callarme. No. La última es que quieren multar a Elon Musk en la Unión Europea, me parece que por un tema de X. No sé si la cifra correcta son $1,000 millones. Pero bueno, malas noticias porque pues pareciera que vamos hacia un mundo que otra vez se va a dividir, ¿no? Donde se van a cerrar los bloques. Y pues eso, nosotros que hablamos tanto de tecnología y de cómo beneficia a la humanidad, de apertura, pues pareciera que van en sentido contrario, ¿no? No sé qué piensas tú. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que el mundo está tendiendo a partir muy claramente basado en la filosofía, en el pensamiento de Donald Trump y pues hay todo que ver con esto que mencionas de los aranceles. Pues Trump tiene una visión de Estados Unidos que no se veía pues realmente desde la posguerra, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos pues realmente no quería abrirse al mundo, bueno, incluso desde antes, ¿no? O sea, Estados Unidos incluso hasta diríamos, sin ponernos y clavarnos demasiado en el tema, pero es interesante entender que la historia de Estados Unidos inicia pues justo como un grupo que no quiere mezclarse con el mundo, ¿no? O sea, así surge el país, ¿no? No quieren ser parte de un mundo pues, por cuestiones religiosas y por cuestiones políticas y lo que me digas. Entonces, pues Estados Unidos muchos años fue así además hasta hace muy poco, pues digamos, o sea, pensando que el fin de la guerra en el 1945, pues realmente fue hace muy poco en términos históricos. Entonces sí, ahora la tecnología nos había abierto y comparto totalmente tu sentir y ahora parece que vamos de regreso a este mundo donde pretende... todo ser autosuficiente, que sabemos que ya no se puede, ¿no? O sea, hoy, hablando de los aranceles y de temas que nos competen con tecnología y este tipo de cosas, pues un auto, hoy estábamos viendo una estadística. Antes, pues un auto se podía fabricar 100% en Estados Unidos y entonces quizá hacía sentido incentivar la compra de vehículos hechos en Estados Unidos para Estados Unidos. Pero hoy, en promedio... Bueno, no sé si en promedio, pero hay un dato interesante ahí que dice que hay ciertos tipos de autos de marcas americanas que sin embargo cruzan la frontera con México en promedio unas 7 veces las piezas cruzan la barrera de los aranceles 7 veces antes de que se pueda hablar de un auto terminado. Entonces, pues está muy complicado que ahí puedas hablar de un auto ensamblado y hecho en Estados Unidos que tanto estuvo yendo y viniendo, ¿no? En fin, o sea, es muy difícil pensar otra vez en un mundo pues cerrado y que no esté buscando justo ser heterogéneo, pero bueno, pues a eso estamos tendiendo. Y un poco pensando en eso es que armamos este episodio en el que, insisto, como decía yo en el intro, vamos a hablar de usos de la inteligencia artificial en lo que sí se vale y no se vale, porque también el mundo ya está de nuevo, pues ya parece que terminó como el primer furor de la AI en este momento en el que todos estábamos como niños con juguete nuevo y ahora estamos ya pensando en que, ok, bueno, esto hay que regularlo, esto hay que entender que sí se vale, que no se vale, y de eso vamos a hablar mucho el día de hoy. Entonces, mencionaste por ahí nuestro grupo de Telegram, invitamos a la gente que se una a esa conversación. Ahí hay muchísima gente muy interesante compartiendo información. Busquen en Telegram la palabra Tecnófagos. Ahí estamos Bernie y yo. Y insisto, esta muy nutrida comunidad a la que saludamos con mucho cariño. Gracias a ellos se hace este podcast con las notas que ellos van sugiriendo y bueno, obviamente con la magia del señor Terrés que anda por acá claro. Y obviamente gracias a la producción de Dianita Álvarez y gracias a la redacción de las notas que hacen a Yansin. Entonces, bueno, pero además de todos sus agradecimientos, pues tenemos mucha información que devorar, así que vamos con nuestra primera nota, si no dispones otra cosa, Bernie. Vamos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Pues hablemos de esta nota que titularon A la pasarela. Y a ver, la nota en sí es bastante interesante, pero justo creo que vale la pena que la analicemos a 33,000 pies. A ver, la nota dice: 30 gemelos digitales de modelos humanos protagonizarán las próximas campañas publicitarias en redes sociales de H&M, una marca que muy conocida. Esta iniciativa ha despertado inquietudes sobre el impacto de la tecnología en diversas profesiones dentro de la industria de la moda. A ver, estamos hablando aquí de Digital Twins. Ahorita entramos un poquito en esto. La compañía pretende utilizar AI para crear réplicas digitales de reconocidas figuras de las pasarelas
con el objetivo de optimizar sus procesos creativos y estrategias de marketing. El proceso de clonación digital, no lo había escuchado así fraseado, suena muy interesante, consiste en capturar numerosas imágenes de los modelos, tanto estáticas como en movimiento, desde distintos ángulos. Y bueno, entonces el AI analiza esta información, se aprende y predice los movimientos y expresiones, y entonces ya puedes tener una reproducción pues, muy precisa. Ya hemos visto varios ejercicios de estos. Aquí lo interesante, Bernie, es si esto se vale, si este uso de los gemelos digitales que van a emplear en imágenes promocionales, pues de gente reconocida, pues, a ver, o sea, ellos van a informar sobre su origen, pero aún así nos pone en la palestra en la discusión de si esto es válido, legal, ético. La modelo estadounidense Morgan Riddle expresó en redes sociales que este tipo de decisiones corporativas podrían desmantelar toda una industria. Debemos invertir en creatividad humana, no erradicarla progresivamente. Sin alma, arte, creatividad y personas, la moda es solo tela. ¿Qué opinas de esto? Me parece fascinante el tema de, bueno, pues muchas empresas están usando AI para crear campañas y unas lo están llevando tan lejos como esto de usar modelos existentes y robotizarlos, clonarlos digitalmente y usar digital twins. Pues, ¿qué opinas de esto? Te faltó un atributo, si esto es inevitable, ¿no? Como el libro de Kevin Kelly. El editor de la revista Wire. Uh-huh. Pues mira, lo primero que pienso me viene a la mente es lo que sucedió con la fotografía, ¿no? Que ya lo hemos mencionado tú y yo aquí algunas veces. Yo sí tenía una cámara cuando era más joven de estas llamadas reflex. Correcto. Que tenían su rollo y el mundo pues se movía muy distinto a como hoy se mueve alrededor de la fotografía, ¿no? En aquellas épocas, por supuesto que había fotógrafos profesionales, pero también estaban mucha gente aficionada o el simple turista ocasional en las vacaciones o en alguna celebración familiar o con amigos, que tenías tu cámara de rollos, tomabas fotos y recurrías a estos laboratorios de revelado de 1 hora claro. que estaban por toda la ciudad, en todo el mundo, con unas máquinas muy automatizadas, químicos, y pues tenías que esperar a acabar el rollo y llevarlo y esperar 1 hora, 2 horas para que te lo entregaran. Y de las pocas fotos rescatables que tenías, pues armabas un álbum ahí físico en papel, ¿no? Sin embargo, la digitalización de la fotografía, me gusta mucho este concepto de Peter Diamandis que dice las 5 Ds. Cuando una tecnología o una actividad humana se digitaliza, luego pasas por un periodo de decepción, porque el potencial de la tecnología al principio lleva a la gente a visionar todo lo que se puede hacer, pero pues todavía no está listo, está en una etapa temprana, inmadura. Luego viene la disrupción, que creo que es justo donde estamos en este momento parados con este tema de los avatares y la moda. Y luego se va a demonetizar y se va a desmaterializar, ¿no? Esos dos son bien importantes, ¿no? ¿Qué creo que va a suceder aquí? Número 1, creo que es inevitable. 2, este es un primer paso donde dicen, oye, pues bueno, no vamos a quitar los modelos de H&M en este ejemplo que estás dando. Los vamos a respetar. Imagínate que Ricardo Massa es el modelo de H&M, pues no te van a sacar totalmente de la ecuación, pero te van a pedir un estudio fotográfico, tal vez el último que te pidan en un fondo verde, azul. Te van a tomar fotos 360 por todos lados y de ahí para adelante pues van a usar ya puros figuras digitales, llámale gemelo digital, avatar, réplica, como quieras, y ahorita de pronto te van a estar pagando una regalía cada vez que usen tu imagen. Pero pues no es nada difícil de imaginar que en una segunda o tercera iteración pues se van a olvidar un poco de ti y van a empezar a generar avatares o otras, digamos, variaciones en base a tu persona. Correcto. Las cuales a lo mejor ya no te tienen que pagar tanto y un día pues ya van a sacar a una persona que ya no se parece tanto a ti y entonces ya no te tendrán que pagar nada, ¿no? Y esto por supuesto que es preocupante porque pues esta es una industria, ¿no? Por un lado están los modelos humanos, que mencionaste de esta persona que le preocupa, pero también están los fotógrafos, todos los asistentes de la producción, maquillistas, estilistas, gente de vestuario, por supuesto la postproducción, los retoques, la edición. No se diga que muchas de estas fotografías se toman en ciertos lugares, por lo cual hay transportes, traslados, locaciones, logística de producción. Tú conoces mejor toda esa industria que yo. Pero lo dices perfecto, pues sí. Ajá, y esto me parece que va a transitar por lo mismo que pasó la fotografía cuando se digitalizó, ¿no? Ahora,
tal vez no sea tan malo. Digo, de entrada estas personas sí se van a ver afectadas, pero creo que va a haber una explosión del uso de los modelos y lo que se puede hacer con estas campañas, porque ahora todo mundo va a tener acceso a poder contratar a un modelo de muy bajo costo o costo casi cero, y lo vas a poder incorporar a tus campañas, ¿no? Más adelante vamos a hablar del fenómeno que está sucediendo a raíz de OpenAI con este nuevo generador de imágenes, pero son dos notas que me parece que muy atinadamente las pusieron en este podcast, en el día de hoy, que se conectan muy bien una con otra, ¿no? Sí. Para terminar, creo que vamos en esa dirección, ¿no? Yo creo que sí, y bien lo dices, o sea, la palabra clave aquí es inevitable, o sea, si no lo hace H&M, lo va a hacer alguien más, y necesitamos más bien entender y regular y, bueno, pues en su caso, establecer bien qué sí se vale, qué no se vale, éticamente y cuánto hay, pero sí, por supuesto, o sea, esto es algo que sin duda va a estar ocurriendo y que ya está ocurriendo. El otro día platicábamos de esto, vagamente relacionado, pero creo que sí tiene que ver con el tema de los deepfakes, ¿no? O sea, pues a ver, eso, más allá de que digamos que es incorrecto y éticamente reprobable, es una realidad. Y entonces esto, pues para los profesionales de la publicidad, es algo que tenemos que tener muy en consideración. Además, es bien interesante. Yo por eso hablo o sea, creo, hace rato decía yo que estamos viviendo como este primer momento de desencanto, y estos son fenómenos muy estudiados y los hemos platicado aquí, o sea, de esto es los early adopters y cómo luego algo se vuelve mainstream y luego pasa por una especie de meseta. Creo que hoy estamos viviendo, no sé si estás de acuerdo conmigo, como ya la primera cruda de la AI, ¿no? O sea, además hay una saturación ya, incluso un poquito a propósito, hemos dejado ya de hacer anuncios aquí en el podcast de que si AI lanzó, que si Anthropic lanzó la nueva iteración tal y que sí, porque esto ya pasa todos los días y todos los días hay una nueva versión de, cuando no es Grok, es no sé quién, y en la arena de las AIs todos los días hay un nuevo ganador. Entonces, ya hay tanta saturación de esto que creo que sí ya como humanidad misma ya estamos diciendo, a ver, espérate, vamos a entenderle bien a esto y luego ya le seguimos con las sorpresas, ¿no? Entonces sí, coincido contigo. Vamos a ver qué opina la gente, que nos hagan saber su sentir ahí en el grupo de Telegram. Por cierto, no mencioné que también pueden entrar en contacto con este podcast a través del correo de tecnófagos@kio.tech. También pueden, ahí si nos están escuchando en Spotify, pues ahí pueden calificar el podcast, esperamos que de forma favorable, y también nos pueden ver en YouTube. Estamos aquí grabando ya formalmente y ya desde hace algunas semanas utilizando la plataforma de Riverside para grabar directo y tanto audio como video, así que pues ahí estamos a su disposición. Vamos con la siguiente nota que, como bien dices, liga mucho con esta. Sí, vamos a hablar de imágenes. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Qué interesante fenómeno ha estado pasando en las últimas semanas. Hay una fiebre por las imágenes. ChatGPT en particular, pues bueno, lanzó sus nuevos modelos y las nuevas formas de trabajar, de la evolución de DALL-E, que es esta herramienta que integraron ellos a la herramienta de ChatGPT. Pues esto ya evolucionó, lo hablábamos el episodio pasado, de una forma bastante interesante, novedosa, muy padre, para la creación de lo que se llama text to image. Y pues una de las aplicaciones más interesantes y chistosas, y es muy curioso cómo se dan de pronto este tipo de trenes y bogas, sí. Pero pues una de las cosas que empezó a pasar es que la gente descubrió que podías pedirle a este nuevo generador de texto, de imagen, quiero decir, que te hiciera tu foto o cualquier foto al estilo en particular del estudio Ghibli de Japón, que pues todos hemos visto ese estilo en las caricaturas japonesas, con un estilo muy particular de los ojos, bueno, el tipo de animación que todos conocemos. Además, insisto, ya todo lo hemos visto estos días en redes sociales. El fenómeno en sí era bastante interesante, pero una cuestión aledaña y muy importante, Bernie, que es de lo que va la nota, es que esto empezó a causar una saturación importante en los servidores de ChatGPT. Los famosos GPUs de los que tanto hemos platicado, pues literalmente empezaron a derretirse
por la enorme capacidad de cómputo que se requiere para darle solvencia a todas estas solicitudes. Literalmente Sam Altman tuvo que salir ahí a decir, oigan, ya, viva la paz, porque se están derritiendo nuestros servidores por la saturación. Y bueno, pues, o sea, digo, es muy divertido. Sam Altman en este mensaje dijo, es muy divertido ver que a la gente que aman las imágenes que están haciendo en ChatGPT, pero nuestras GPUs se están derritiendo. Esa es la palabra que usó. Entonces, para evitar una sobrecarga mayor, la compañía ha comenzado a imponer límites de uso. Entonces, el sistema se tarda más en generar imágenes o directamente te las rechaza, sobre todo si hay un pico de saturación de energía, aun cuando esa imagen en condiciones normales estaría permitida. Entonces, ahorita está limitado para los que tienen o tenemos ChatGPT de paga, como ChatGPT Plus o ChatGPT Pro, y los usuarios gratuitos pueden generar hasta 3 imágenes al día, aunque esta opción todavía no está disponible. O sea, a ver, aquí el tema es más ecológico que otra cosa, ¿no? Estamos de verdad haciendo un montón de uso de esta cosa que sí está muy simpática y muy chistosa, poner tu foto con tu familia como si fueran caricatura japonesa, pero eso está creando una incidencia y está generando calentamiento global directo al tener esta sobresaturación de energía, lo cual también, a ver, jugándole un poco al abogado del diablo, pues dirías, bueno, y ahí la carga, como dirían los abogados, de la responsabilidad, en dónde está, en el proveedor, en el usuario, en los dos, es un tema que debemos de regular entre todos. Tampoco está tan fácil. Entonces, bueno, pues un fenómeno, insisto, muy, muy, muy interesante, que como bien decías, liga con esto que estamos platicando del uso de las imágenes y su uso correcto y ético. Sí. Bueno, ese tema del calentamiento global ligado a esto es ya mucho más profundo. No me quisiera meter en eso porque hoy se me ocurrió alguna vez leí en un blog que criticaban a la gente que le gusta correr, estas carreras de atletismo. Ajá. Hay muchas personas que se ponen metas, ¿no? De, oye, voy a ir a correr el maratón de Boston y luego el de Alemania y luego el de Tokio. Y decían, oye, a ver, estás quemando un montón de combustible gracias a tus viajes en avión y no sé cuántas cosas. Ay, Dios. De veras, luego ya no sabes si eso está bien fundamentado o no. Pero bueno, no nos metamos en camisa de 11 varas ahí. Muy complicado. Sí. Es una tecnología como muchas que existen y que han existido. Y pues cuando puedes hacer algo que parece casi magia, pues es muy difícil que le digas a la gente que se abstenga de utilizarlo, ¿no? Y sobre todo porque, pues ya lo hemos mencionado tú y yo muchas veces, la inteligencia artificial no es nada nuevo, es algo que tiene más de 70 años, pero tal vez en los últimos 20 o 30 años se hablaba muchísimo de ella y los ciudadanos de a pie, pues nada más la leíamos, ¿no? Nunca la tenías en tus manos para hacer casi nada. A partir de hace 2 años y cachito, eso se acabó. Y ahora sí tenemos estas herramientas con las cuales podemos hacer cosas sorprendentes que parecen magia. Uh-huh. Y pues bueno, está difícil que lo controles. Pero bueno, hablando de estas imágenes, pues sí, son totalmente una locura por lo bien que las hacen. Y como dije hace un momento, conectándolo con estos avatares de la moda, pues creo que también esto le va a hacer disrupción a muchas industrias, ¿no? Ahorita estamos en el fenómeno de las cosas chistosas, donde yo me pongo una foto de mi cara y soy ahora un personaje de los Muppets, o está Bernie Lego 3D, o parezco un muñequito de esos de coleccionables de Funko Pop, o de la banda Gorillaz. Te hubieras visto un montón de cosas bien creativas de los Simpson. Yo hice una foto de mi hijo, al que siempre lo represento como un marciano, con su perrito en modelo Claymation estilo Wallace and Gromit, y quedó maravilloso. O sea, digo, sí, está, o sea, como herramienta y como juguetito y como, o sea, está padrísimo. Entonces, ¿cómo le dices? Además, pues si saliste a decir que ahora ya pueden hacer esto, pues ¿por qué la gente no lo haría, no? Exactamente, pero fíjate que hubo una sutileza en la presentación de OpenAI, que por supuesto mostraron algo de esta capacidad, pero luego presentaron, si no recuerdo mal, el prompt era algo así como, pon un estudio de televisión, hay una mesa, en la mesa hay un documento, el documento es el script que tiene que leer el presentador, y pon enfrente al camarógrafo y al señor del micrófono, etcétera, ¿no? Y entonces estaba muy bien hecha toda la escena.
Y lo más sorprendente, porque eso era lo que le costaba mucho trabajo a los modelos hace apenas algunos meses, manejar los textos, ¿no? Y he visto muchos en ese sentido, ¿no? Donde, por ejemplo, hay otro que está dando vueltas ahí en las redes sociales que dice, oye, pon a una persona que está escribiendo en un pizarrón de estos de cristal, el reflejo del pizarrón muestra la ventana y a través de la ventana se ve el Golden Gate porque estás en San Francisco y lo que estás escribiendo es un poema de tal cual cosa, Sí. y ponlo con letra manuscrita, etcétera, y lo hace bastante bien, ¿no? Yo hice una prueba en mi oficina, tú recordarás mucho estos comunicados de Kio de algún evento o alguna cuestión así, Claro. que le ponían una imagen y mi prom era, oye, a ver, agarra esta foto, quita la imagen, que es un diseño pues de Illustrator, yo creo, ¿no? Que lo hace un diseñador. Sí. Adecúalo con esta fotografía y luego hazle estos cambios al texto. Y la verdad es que no es perfecto, todavía tiene muchos detalles, pero jala bastante bien, ¿eh? Y sobre todo si ves que hace algunos pocos meses prácticamente el texto era ilegible y no le podías decir que hiciera nada con los textos. Si te vas un poquito más para atrás, tal vez hace año y medio, era imposible controlar los números de los dedos en las manos de una persona Sí. y ciertas deformaciones. Ya cuando veías la foto de cerca, pues ya le veías un montonal de defectos, ¿no? Por no hablar hoy de los textos, ¿no? Que lo mencionábamos el episodio sí. pasado. Le costaba muchísimo trabajo. Era prácticamente imposible poder insertar un copy en una imagen. Ahora lo está haciendo ya de forma muy, muy, muy correcta. Todavía de repente se le va una que otra onda, pero a diferencia de la generación anterior, pues esta es extraordinariamente eficaz para transportar texto y plasmarlo sobre la imagen, ¿no? Sí, y fíjate, digo, no quiero sonar pesimista o alarmista, pero se parece un poco a este fenómeno de la nota anterior, ¿no? Esto le va a afectar a ciertos tipos de trabajos en ciertas industrias, ¿no? El ejemplo que acabo de dar, casi en todas las empresas, pues involucra a un diseñador, Uh-huh. alguien que maneja el user experience o el user interface, un copy, o sea, alguien que escribe textos y lo sabe redactar bien, o si es el caso de un post, pues es el trabajo de alguien de comunicación o un mercadólogo que sabe acomodar muy bien las palabras para que suene muy bien, rimen, sea algún mensaje pegajoso o suene muy formal, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que hace un redactor. Y luego, por supuesto, el programador, que generalmente estas piezas van en un HTML con una hoja de estilos y tienes que tener cuidado con tus etiquetas para que te lo indexen los buscadores, etcétera, etcétera, ¿no? Algo a lo que estábamos todo el mundo muy acostumbrados, ¿no? Ahora estas tecnologías ya no es que lo van a hacer en el futuro, lo están haciendo en este momento, ¿no? Ya no sé si has probado los artefactos de Cloud, el de Sí, Anthropic, claro, sí. o ahora que hace 2 semanas Google sacó la versión 2.5 del modelo de Gemini, ya trae una cosa que se llama Canvas, el mismo concepto que había sacado hace como un año OpenAI, Así es. tanto para generar textos como para generar código de programación. Y es una realidad que un HTML con hojas de estilo, con esta imagen que te generó los ejemplos que mencionamos hace un momento, te va a hacer toda la chamba a partir de un prompt, ¿no? Sí. Ahorita todavía está desarticulado y todavía necesitas a alguien pues que se tome el tiempo de meterse a estas herramientas y haga 2, 3 pruebas. Pero yo creo, así como vamos a esta velocidad, en no más de 6 meses, un simple prompt, así como el que acabas de escribir de tu hijo Paulo, que lo hiciste con ciertas características, así de cortito, así de simple, cualquier persona que quiera hacer un comunicado para algo de trabajo de una empresa, lo va a poder hacer muy fácilmente, ¿no? Y aquí Sí. mi recomendación para cerrar es, pues todas esas personas tienen que subir de nivel, ¿no? O sea, si tú eres alguien que hace estas piezas en HTML porque eres un programador, o tú eres el diseñador, o tú eres el copy, ya no va a ser suficiente que hagas eso, ¿no? Te vas a tener que meter a hacer más cosas, a ver cómo usando estas herramientas encontramos el siguiente nivel de valor y cómo aprendes a desarrollarlo rápido. Porque si alguien pretende quedarse ahí, pues entonces sí, esas sí son muy malas noticias, ¿no? Difícilmente vas a obtener chamba porque pues, por muy barato que cobres o por muy rápido que lo quieras hacer, pues simplemente no vas a poder competir con estas herramientas, ¿no?
Totalmente. Oye, yo sé que yo mismo dije hace unos minutos que no íbamos a estar ya nada más diciendo y Anthropic lanzó y Perplexity lanzó, pero ahorita que lo mencionas sí vale la pena mencionar la nueva versión de Gemini 2.5 y justo estas capacidades de código, de generar código que estás comentando, porque los ejemplos que he visto son brutales. O sea, alguien lo resumió bastante bien en algún, pues quizá en algún X que vi por ahí, pero decían, Google se vuelve a poner en la carrera con esta nueva versión de Gemini, porque sí está muy, muy, muy impresionante lo que puedes hacer pidiéndole, como bien dices, con un prompt, pedirle que haga un código para un juego o lo que sea. Está espectacular lo que ya puedes lograr simplemente con un prompt. Entonces sí vale la pena que revisen esta nueva versión de Gemini, que además es gratuita. Entonces, sí. Si me dejas agregar, claro, me voy a tomar un minuto más. Por favor. Tomando la invitación que estás haciendo con ese comentario, porque de verdad esto es bien importante, la gente que nos escucha, que lo pruebe. No necesitas ser para nada técnico, ni tener mayores conocimientos. Les voy a compartir algo que me pasó anoche totalmente real, ¿no? Había hecho yo varios demos de generar una aplicación que era ya sabes, la calculadora que te dice cómo dividir la cuenta del restaurante, un ejemplo muy sencillo, y lo había hecho ya varias veces en varias presentaciones que he dado y pláticas con Cloud de Anthropic, con los artefactos, ¿no? Me entero de esta funcionalidad que ahora la tiene este modelo que acabas de mencionar, y dije, a ver, lo voy a replicar, ¿no? Lo estaba haciendo en mi navegador de Brave. Brave, para los que no lo conocen, es un navegador que filtra muchos del JavaScript y de todos estos llamados que hacen las páginas. Y entonces algunas cosas de repente no funcionan, ¿vale? El peor enemigo de los publicistas. El peor enemigo de los publicistas, vale. Yo tenía ese navegador anoche. Y entonces le dije, hazme la aplicación esta de la calculadora. Armó el HTML con el JavaScript, las hojas de estilo. Me la armó muy bonito. Salvó un pequeño detalle, que cuando yo le daba calcula cuánto tienes que pagar, no me ponía ningún resultado, ¿no? Okay. Entonces, sin pensarlo, te lo juro, Richard, sin pensarlo, le escribí al mismo prompt, ¿no? Le dije, oye, le aprieto al calcular y no da nada de resultado, ¿no? Y le di enter. Y me dice, a veces eso sucede, déjame revisar el código, ¿no? A ver, le hice unos cambios, a ver, prueba otra vez. Pues le vuelvo a dar y no funciona. Le digo, oye, no funciona. No, pues está muy raro. A ver, ¿sabes qué? Voy a llamarlo de otra manera, con otra función, y vuelve a probar, pero esta vez abre la consola y voy a poner una línea de debug para imprimirte el mensaje en la consola a ver en dónde está el problema. Wow. Entonces yo le digo, oye, ¿dónde abro la consola? Ah, mira, arriba hay un botoncito a la derecha que tiene un cuadrito, esa es la consola. Yo ni lo conocía, ¿no? Le aprieto ahí, pues sí, ahí está la consola de los mensajes, ¿no? Le vuelvo a dar y sigue sin funcionar, ¿no? Y no sale el mensaje. Y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tienes algo, un firewall o algo en tu computadora. Le digo, pues tengo Brave. Pues a lo mejor es por eso. A ver, ¿por qué no pruebas Chrome? ¿No? Entonces, ya sabes, tenía mucho que no usaba Chrome. Voy a Chrome, lo abro, me dice, oye, está muy viejo, lo tienes que actualizar. Lo quiero actualizar y me marca un error, ¿no? Entonces vuelvo a este prompt y le digo, oye, me está marcando este error. Es que necesitas mover estos permisos, pues se los muevo, ¿no? Okay. Oye, ya brinqué ese error, pero ahora me da este otro error. No, mira, ¿sabes qué? Mejor desinstálalo, ¿no? Entonces ya desinstalo el Chrome, lo vuelvo a instalar, ya funciona. Wow. Ahora el cuento largo, en Chrome lo ejecuto y funciona perfecto, ¿no? Y dije, bueno, pues ya lo logré, sí está muy padre, ¿no? Y ya cuando estaba apagando mi computadora, me pongo a reflexionar y dije, no manches, estuve como una media hora hablando con un algoritmo, yo sin tener ninguna diferenciación de si hubiera estado hablando con un colega, ¿no? Sí. Con un amigo sentado al lado. Totalmente. O imagínate que tú eres experto en programación y yo te marco por teléfono y hubiera hablado contigo exactamente igual, ¿no? Totalmente. Idéntico. Y tú me hubieras dado las mismas respuestas. Entonces, sí es algo bien importante y de muchísimo impacto. Porque, insisto, dijeras, oye, bueno, es que Bernardo es técnico y sabe programar y claro, por eso está metido ahí. Te lo juro que no, o sea, en ningún momento usé ningún tecnicismo de nada ni ningún conocimiento previo. Eran puras cosas como usuario final, oye, pues marca un error, oye, no, pues no jala, a ver, apriétale aquí, apriétale allá y así fue como lo resolví, ¿no? Es muy interesante ese fenómeno, cómo se está personalizando y volviendo cada vez más sofisticado el pensamiento.
a ver si nos da tiempo en este episodio, pero valdría la pena que también comentáramos el estudio que por ahí nos compartieron de cómo estamos entendiendo cada vez más el razonamiento y cómo mienten pues en un sentido bastante interesante de la palabra, pero al final mienten los modelos cuando les preguntas cómo resolvieron un problema. Bueno, fue muy interesante entender eso. En resumidas cuentas, a lo que llegamos y lo que se entiende de este estudio que hicieron ahí en alguna universidad, era que pues, los modelos, o sea, cuando tú le pides a ChatGPT que haga una operación y la hace, y luego le preguntas cómo hiciste esa operación, en realidad lo que te va a contestar no necesariamente es la verdad. Y no es que el sistema quiera mentir, lo que pasa es que tú le estás haciendo una pregunta y, como siempre, lo que hace el algoritmo es responder esa pregunta de acuerdo a su entrenamiento, a su base de datos y responderte de la forma más correcta posible. Y estadísticamente, entonces, lo que estadísticamente sea lo más probable que sea correcto. Entonces, si tú le preguntas cómo llegaste a la noción de que 12 más 8 es 20, pues te va a decir, pues sumé las decenas y luego las unidades y tal. Pero no necesariamente es así en la realidad. Simplemente te está contestando así porque eso es lo que entiende que esa es la forma correcta de contestar. Entonces es bien interesante que no entendemos cómo entienden todavía y me parece fascinante. Para cerrar esta nota, Bernie, solamente un par de datos interesantes sobre este derretimiento de los servidores de OpenAI. Muchos años OpenAI dependió exclusivamente de Microsoft como proveedor de servicios en la nube. Sin embargo, en los últimos meses ha empezado a diversificarse incorporando a otros socios como Oracle, y aún así los recursos siguen siendo limitados. Y hablando de recursos, otra cosa que me vuela a la cabeza es que esto ocurre en un momento cuando las finanzas son muy delicadas para OpenAI, porque a pesar de que son la empresa sobre la cual ha girado prácticamente el eje de la Tierra en los últimos año y cacho, o 2 años, según The Information, la compañía sigue generando grandes pérdidas. Actualmente pierde miles de millones de dólares al año y sus propias proyecciones estiman que esa cifra podría triplicarse hasta alcanzar los 14,000 millones de dólares en 2026. En fin, es muy interesante cómo se están dando las cosas. Todo esto tiene que ver con un fenómeno que ya hemos explicado de cómo se va creando este modelo de negocio, y además, pues por cómo se creó OpenAI y por qué se llaman OpenAI y ya no les gusta el ser tan open y ahora ya quieren ser algo un poquito más for profit. Pero bueno, vamos con lo que sigue, por favor, mi querido Bernie. Vamos. Bueno, y pues como lo dije en el intro, seguimos hablando de qué se vale y no se vale en el uso y el desuso de la inteligencia artificial. Muy interesante lo que pasó con Anthropic y justo con Claude, que lo hemos citado hoy varias veces por una y otra razón. En los últimos años, el uso de obras protegidas por derechos de autor para entrenar modelos de AI ha creado un debate muy intenso, como decíamos, legal, ético. Pero de todas formas, pues los límites de esta práctica siguen siendo bastante difusos. Ahora hay un nuevo movimiento en los tribunales que ha dado un respiro a las grandes tecnológicas, porque por fin ahí algo inclina la balanza a su favor. Anthropic, la empresa detrás de Claude, consiguió un fallo favorable. Una jueza federal de Estados Unidos desestimó la petición de varios editores musicales, incluyendo Universal Music Group, que es de los más grandes obviamente, que buscaban bloquear provisionalmente el uso de letras protegidas por copyrights en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. En octubre de 2023, Concord, ABKCO Music and Records, Universal Music y varias de sus subsidiarias, o sea, varias disqueras y varios dueños de derechos de música, llevaron a Anthropic a los tribunales y la acusaban de utilizar letras protegidas por derechos de autor para entrenar a Claude, que era capaz de generar respuestas con fragmentos textuales o casi textuales de sus obras. Entonces ahí los demandantes decían, oye, ahí estás infringiendo mis derechos de autor. Citaron 500 canciones, ahí estaban muy conocidas como Roar de Katy Perry, I Will Survive de Gloria Gaynor, You Can't Always Get What You Want de los Rolling Stones, y decían, bueno, pues no tienes ninguna licencia para utilizar estas letras. Sin embargo, la magistrada Eumi Lee rechazó la medida cautelar solicitada por las discográficas, ya que demostró que, más bien consideró que no se demostró un daño irreparable ni evidenció de forma clara cómo el uso de letras protegidas para entrenar a Claude afectaba su reputación o el mercado de licencias, y además dijo, pues esta petición es demasiado amplia. Entonces, si hoy, Bernie, le pides a Claude que te recite la letra de You Can't Always Get What You Want,
se va a negar y te va a decir que pues, por cuestiones de derechos de autor, te va a decir, mira, aquí hay información de la canción, aquí hay el álbum, el artista, pero no te va a decir la letra. Ese fue parte del agreement y el arreglo al que llegaron Anthropic con las disqueras. Y pues mientras en Estados Unidos se debaten los límites de este uso legítimo y qué significa, en Corea del Norte pues no se pierden ahí el tiempo con licencias. El otro día decíamos que no es lo mismo competir en China que competir en Estados Unidos, y pues por supuesto en Corea del Norte, claro, otro tanto, pues ahí se hace lo que dice este señor que se llama Kim Jong-un, y él creó este Centro de Investigación 227, que es una unidad especializada en el desarrollo de inteligencia artificial con fines ofensivos. Su objetivo es, claro, robar información y vulnerar sistemas de ciberseguridad occidentales con operación 24/7. O sea, mientras por un lado estamos aquí discutiendo en el mundo occidental si se vale usar la letra de una canción, pues en Corea del Norte dijeron sí se vale usarla para fines ofensivos y crear armas, ¿y qué? Entonces, pero bueno, deteniéndonos en el cuerpo de la nota, lo primero, pues interesante este tema de Anthropic, y de nuevo, pues seguimos tratando de entender qué sí se vale y qué no se vale cuando se trata de AI. Sí, absolutamente. Mira, el tema de los derechos de autor siempre es muy complejo. Porque por un lado, pues está el derecho que ellos tienen de que es su obra. La mayoría de las legislaciones de los diferentes países del mundo los protegen a ellos porque se merecen y es suya la obra y tienen que tener todas las regalías. Pero lo que nunca toma en cuenta esta regulación y esos derechos es la evolución de los medios en donde por lo general van esos contenidos, ¿no? Y lo mismo que el ejemplo de la fotografía de hace rato, la industria de la música trató de resistirse y de atacar la digitalización cuando aparecieron los MP3 y acabó siendo una lucha totalmente perdida e infructuosa porque toda la sociedad del mundo iba a evolucionar a ese formato, ¿no? Ahora, aquí no está tan claro que estemos hablando de un nuevo formato de distribución. No, estamos hablando de algo diferente que es pues un ente que puede interpretar algo con base a un contenido que tiene unos derechos del cual está protegido, ¿no? Pero de ninguna manera aquí, por ejemplo, estás diciendo que lo vas a vender o que vas a hacer una explotación sobre el autor. Es súper debatible, seguramente hay muchas opiniones en contra y a favor. Yo muy particularmente creo que es muy arriesgado apostar en contra de la tecnología. Sí. Por lo general acaba sucediendo una evolución, la gente se acaba moviendo hacia lo nuevo y no por otra razón, sino que por una razón económica, ¿no? Sí. La inteligencia artificial, como muchas otras tecnologías transformadoras, como lo fue en su momento la electrificación, como lo fue la computadora electrónica, como lo fue el propio Internet, etcétera, tiene un driver muy importante económico, ¿no? Las cosas las puede acelerar, las puede hacer mucho más potentes, que sean más rápidas, más eficientes, menos costos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues la inteligencia artificial es como una aplanadora, ¿no? Va a pasar encima de esto, lo quieran o no lo quieran, y le podrás poner estas restricciones como el ejemplo que acabas de dar de Anthropic, de, bueno, pues ya si me estás pidiendo específicamente que te ponga aquí en la pantalla esta letra de esta canción que está protegida, pues eso no lo voy a hacer. Pero cualquier otra cosa del conocimiento que tiene esta herramienta, y aparte es bien interesante lo que planteaste hace ratito, me quedé mucho pensándolo, de si te están contestando la verdad o no, sí. Pues es un tema estadístico, ¿no? Sí. Nosotros racionalmente los humanos, y aparte ni siquiera estoy tan seguro que seamos tan racional y que lo entendamos así. A lo mejor en el fondo también somos un poco estadísticos. Pero bueno, sí. Lo que le llamamos nosotros nuestro raciocinio, sí, es, oye, pues el 9 por 9 es 81. Sí. Y entiendo y te puedo explicar que es una suma sucesiva, ¿no? Sí. Es sumar 9 veces el número 9. Eso sí. Es una multiplicación. Y por eso 9 por 9 da 81, ¿no? Sí. Esta tecnología, al menos en este momento, no funciona así. Esta tecnología la entrenaron con millones de textos y resulta que estadísticamente lo más frecuente que se encuentra es que 9 por 9, los siguientes dos caracteres que siguen es el 8 y el 1, ¿no? Correcto. Y seguramente puede tener muchos resultados erróneos. Debe haber textos donde 9 por 9 es 64. Por alguna razón. 9 por 9 es 10. Lo que pasa es que tienen muy poca frecuencia y por eso no te los arroja, ¿no? Exacto. Y luego cuando le preguntas, oye,
¿Cómo fue que obtuviste el resultado? Pues lo mismo, ¿no? Busca cómo... Si la explicación que acabo de dar es una suma, una multiplicación es una suma sucesiva, si eso es lo que aparece más veces en el texto, eso es lo que te va a contestar. Pero no porque lo entienda, sino simplemente porque es lo que se repite más veces estadísticamente, ¿no? Exactamente. Ahora, hay muchos seres humanos que nos jactamos de ser inteligentes y a lo mejor también tenemos ese raciocinio que simplemente repetimos cosas. Yo conozco algunos que dudarías que tuvieran realmente un gran raciocinio detrás. Y estoy hablando de todo tipo de personalidades públicas que aparecen por todos lados. Sí, por supuesto. Pero es bien interesante. A ver, me quedé pensando también en el tema de las letras de las canciones. O sea, qué curioso. Y ahí habría que entender también el fondo legal y el riesgo que la industria de la música esté viendo aquí. Pero porque si yo le pregunto a Cloud hoy en día, dame la letra de You Can't Always Get What You Want, pues se va a negar. Pero bueno, o sea, pues, si la busco en Google, la voy a obtener de enorme cantidad de fuentes. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, pues aparentemente la industria disquera o de la música piensa que el que Cloud o bueno, Anthropic utilice la letra para entrenar al modelo está infringiendo de alguna forma su derecho de autor. Cosa que al parecer no le parece riesgoso o no intenta regular, al menos con esa fuerza, de los cientos de miles de páginas que publican las letras y que pues, permiten que la gente sepa la letra de una canción. Entonces es bien interesante. O sea, coincido contigo, creo que simplemente son nuevas tecnologías que estamos aprendiendo a usar y conforme vaya pasando el tiempo, pues sí, apretaremos más en algunas cosas y menos en otras y entenderemos que pues, hay algunas cosas que tienes que dejar pasar, aunque no te encanten, pero bueno, pues va a ser parte del uso cotidiano, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante todos estos nuevos usos y desusos que estamos atendiendo de la AI. Es que puede llegar a un absurdo, ¿eh? Es como ahora, que por cierto, en los que no lo sepan, me parece que solo en la Ciudad de México, no estoy seguro si en todo México, pero seguro en la Ciudad de México sí sucede así. Ahora resulta que es ilegal que las placas de los coches tengan un marquito de plástico alrededor, ¿no? El famoso portaplacas. Ajá. El famoso portaplacas, ¿no? Entonces, imagínate que en el tema de la letra de una canción estuviera prohibido que una persona cante una canción, ¿no? Claro. Tú estás en la regadera en tu casa y te pones a cantar la letra de una canción y imagínate que llegara un policía y te dijera, oye, Ricardo, te voy a multar. ¿Por qué? Pues porque tú no tienes los derechos de la canción y no la puedes repetir, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. ¿De dónde pagaste el disco y enséñame la letra para decir, bueno, como tú sí pagaste, entonces sí puedes. Pero si tú no tienes ninguna propiedad de ese contenido, de esa canción, pues para ti está prohibido cantarla, lo cual es un absurdo, ¿no? Así no funciona el mundo. Te voy a decir una cosa que es absolutamente real. La voy a documentar bien y la voy a predicar, pero sé que sí es cierto y me tocó verlo y esto existió. Hubo un serio intento hace quizá más de una década de parte de la asociación que protege los derechos en México, se llama Lamprofon. Pero hubo un intento muy serio de parte de la industria de la música en México de intentar recolectar multas del transporte público que por usar sus discos y por ponerlos en las unidades, en los peceros, en los camiones, etcétera, alegando que a ver, ¿por qué está sonando aquí esta cumbia, no? Bueno, pues porque aquí tengo mi disco que compré, ¿no? Y lo puse, pues sí, pero aquí queda muy claramente escrito en el disco que este disco es para tu uso personal y al ponerlo tú en tu camión, lo estás convirtiendo en un medio de difusión masiva. Entonces eso no te da, el comprar mi disco no te da derecho a darle difusión masiva, así que cáigase con una multa. Así que, vaya, dijiste, esto puede caer en el absurdo. Como la televisión de paga, ¿no? En los restaurantes o en los bares. Bueno, lo mismo, ¿no? otro si gran yo compro ejemplo. una suscripción de un sistema de cable o similar, pues lo puedo tener en mi casa, y nada más en una tele, ¿no? Si quiero ponerle más teles, tengo que pagar 2, 3, 4 teles o el paquete que haya, ¿no? Pero si lo quisiera poner en un restaurante, porque es mi negocio, pues ahí caigo en otra categoría y me cobran más, ¿no? Entonces entiendo que lo del camión iba por ahí, ¿no? Totalmente. Bueno, en fin, dijiste caeríamos en el absurdo y yo lo que diría es, lo raro sería que no cayéramos en el absurdo. Vamos con nuestra última nota de hoy, mi querido Bernie. Siempre queda un espacio para el postre.
Y bueno, pues cambiando un poco de tema y en algo un poco más peculiar, hablemos de reciclaje. Esto sí es reciclar. Una interesante nota sobre un usuario que ha logrado implementar un sistema de energía en su hogar que le ha permitido contar con electricidad durante 8 años ininterrumpidos con el uso de más de 1000 baterías de laptops recicladas. No sé por qué me acordé mucho de ti con esta nota, Bernie. Yo creo que es algo que tú bien podrías hacer. De hecho, hacía, últimamente lo he abandonado totalmente, pero hubo varios años que le metía yo al hobby, que se llama Maker. Ajá. Al menos en México creo que le dicen hacedores. Sí. La gente que trabaja con la electrónica, impresoras 3D, baterías, motores eléctricos, todas estas cuestiones. Sí. Y me gustó mucho la nota, pero continúa si quieres. No. A ver, el contexto es, lo sacamos de TechSpot, que este sistema está ubicado a unos 50 metros de su casa. El usuario combinó baterías antiguas con paneles solares y creó una fuente de energía renovable completamente independiente de la red eléctrica. Y a pesar de que este método podía parecer poco convencional, pues al estar basado en más de 1000 baterías de laptops de segunda mano, hasta ahora no ha presentado incidentes como incendios o problemas de baterías que se hinchen y exploten. Lleva casi 10 años en funcionamiento. Esto inició en noviembre del 2016, cuando ya utilizaba paneles solares. Y dijo, bueno, pues vamos a usar una batería de montacargas vieja, controladores de carga y un inversor. Evidentemente, esta es una persona que sabe mucho de ingeniería eléctrica. Con el tiempo, su instalación creció hasta alcanzar 650 baterías. Y pues ahí construyó una bodega para ensamblar paquetes de baterías con una capacidad de 10 amperes cada uno, los cuales conectó con cables de cobre. Pues qué interesante, ¿no? O sea, a ver, hoy logró expandir su sistema hasta contar con 24 paneles solares de 440 watts cada uno. Y pues hasta la fecha no ha sido necesario reemplazar ninguna celda de batería. O sea, se hizo su propio centro de energía autónomo y creó su propia central y su propia acometida de energía hacia su casa. Pues oye, chapó, ¿no? Sí, absolutamente. Y luego el tiempo que le ha durado y las baterías, porque aparte pues eran baterías que ya eran de desecho. Claro. Voy a decir que reciclaje. Y es asombroso que sigan funcionando durante tanto tiempo y totalmente una solución hecha en casa, ¿no? Y la verdad es que puedes tomar un montón de elementos tecnológicos que están disponibles, son de bajo costo. Y si te gusta y tienes el tiempo, pues te puedes armar prácticamente lo que quieras, ¿no? Yo he compartido aquí varias veces contigo. Aquí en mi casa tengo paneles solares. Sí. Los puse en 2 momentos del tiempo. Primero puse 9 y luego le agregué otros 11. Tengo un coche eléctrico y digamos que la mayor parte del tiempo pues no me cuesta la energía porque lo cargo aquí en mi casa y afortunadamente me da la capacidad. Entonces es como si la gasolina o la energía eléctrica para mí fuera gratis, ¿no? Y pues sí, cuando le echas cuentas ya de un año, pues no es tan despreciable el valor, además de que evidentemente no pago nada del consumo eléctrico de los aparatos que hay normalmente en una casa, ¿no? Y podrías llevarlo a la escala que quieras, ¿no? Alguien que vive en un lugar que sopla mucho el viento, claro, podría construirse un generador. El otro día ya tiene mucho tiempo que lo vi, pero se me hizo muy ingenioso. Es una especie de cilindro que lo ponen en estas vías de alta velocidad, en los highways o los periféricos, etcétera. Sí. Digamos que como cada 5 metros está puesto uno. Parece una publicidad porque están hechos seguramente de algún metal extremadamente ligero y está como torcido como si fuera una de estas hélices del DNA con sus líneas. Y precisamente el paso de los coches que van en una dirección de un lado y los del lado contrario hacen una corriente de aire. Correcto. Y hacen girar estas cosas. Mientras haya tráfico que se esté moviendo continuo, a cierta velocidad, ajá. Estas cosas están girando como locas y al menos me parece que abastecen de electricidad pues las luminarias de esas vías de automóviles y cosas similares, pues tú podrías armarte lo que quisieras en tu casa, ¿no? Entonces, si alguien no conoce este mundo, échele un vistazo. Hay un montón de cosas que ustedes se pueden armar en su casa y de paso se pueden ahorrar un poco de dinero y le pueden hacer un gran favor al planeta utilizando cosas de energía sustentable, ¿no? Energía totalmente renovable. Pues es que todo lo que genere movimiento genera energía y esa energía se puede aprovechar en otras cosas.
La energía tiene esa bendita particularidad de que, bueno, pues se puede transformar y lo podemos utilizar. Y por eso siempre estamos buscando nuevas formas de crear ese movimiento que nos permita utilizar, pues como dices, energías limpias. Oye, pues qué maravilla. Me van a tener que disculpar, pero esto me recordó un chiste muy malo, pero que tiene que ver con lo que estaba diciendo, de una persona que llegaba al infierno y cuando de repente descubría una pared llena de relojes, de pared, y veía que unos andaban muy lento y otros muy rápido. Y preguntaba sobre esos relojes y decía, no, es que estos relojes nos indican cada vez que el líder de un país comete una estupidez. Entonces, cuando el presidente de Francia hace una tontería, pues avanza, el reloj de Francia avanza un segundo, y el de la India comete otra tontería, pues el reloj de la India se mueve un minuto o un segundo. Y entonces se pone a observar los relojes y dice, oiga, ¿y el reloj de México? Dice, ese lo tiene el patrón en la oficina, lo usa de ventilador. Hablando de transformar la energía. Sí. Bueno, ustedes disculparán el chistorete, pero me recordó por este tema de la transformación. Lo puede replicar cada quien a su propio país, que seguramente es del tipo de chistes, ¿no? Que cada quien le gusta hacer de su país. Exactamente. Muy bien, Bernie, pues se nos acabó el tiempo y pues yo quiero agradecerle profundamente a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción, a Diana Álvarez en la producción y por supuesto a ti por compartir una vez más tu tiempo y tu conocimiento aquí en este podcast. No, al contrario, me divierto mucho y espero que nuestros amigos que amablemente nos escuchan también se diviertan un poco y aprendan también en este proceso, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología, y nos escucharemos y nos veremos la siguiente semana si todo sigue su ritmo normal. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.